les bendiga. Bueno, queremos comenzar entonces con un tema que se llama ¿cómo recibir las verdades de Dios? Y este tema me surgió en raíz de que entiendo yo de que habemos personas, habemos cristianos, y todo el interés de Dios, mis amados hermanos, es que los hijos de Dios podamos crecer, ¿cierto? ¿Cuántos anhelan eso? Vamos a hablar y vamos a gritar por aquellos que no vinieron hoy. ¿Cuántos anhelan eso? Nosotros todos en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, el interés del hombre es crecer, es avanzar, ¿cierto? Quien no quiere crecer, quien no quiere avanzar, hermano, debería ir buscándose ya una pala para irse a enterrar a Santa Isabel, porque está listo para morir. Escuche, mientras usted respira, mientras hay un hálito de vida, mientras existe ese ruá de Dios en su alma, que hace que nuestro corazón palpite y que nuestros sentidos estén vivos y no hayamos perdido ese hálito, ese ruá de Dios. Mientras estemos así, necesitamos estar conscientes que necesitamos avanzar. Fíjense que cuando uno está en el entrenamiento militar, no es que jamás, pero muy pocas veces le enseñan a cómo retroceder. Y el soldado solamente retrocede para descansar y para tomar una mejor posición para volver a atacar. Escuche, le enseñan a avanzar, le enseñan cómo conquistar. Hermanos amados, nosotros tenemos claro una cosa: nosotros necesitamos avanzar. Usted necesita avanzar. Yo necesito avanzar. En su familia usted necesita avanzar. En su matrimonio usted necesita avanzar. En su finanza usted necesita avanzar. En su carácter usted necesita avanzar. Hermano, necesitamos avanzar. En esta iglesia necesitamos avanzar. ¿Aló? ¿Ya se cansaron con los amén? Amados hermanos, necesitamos avanzar. Los de la alabanza necesitan avanzar. El que canta bien necesita cantar mejor. Amén. Los que predicamos necesitamos ser usados mejores por el Señor. Los que ya oran 1 hora necesitan orar 2 horas. Amén. Y los que no oran necesitan orar. Entonces todo en la vida es avanzar. Todo tiene que ver con avanzar. Aquel que algo no ha superado necesita superarlo. Entonces, ¿cómo recibir las verdades de Dios? Dios está interesado en que el hombre avance. Fíjese que en la Biblia se deja ver que hay una medida, que hay una altura y que hay una estatura que el hombre tiene que llegar. Y esa medida y esa altura y esa estatura es la de uno que se llama Jesucristo. Esa estatura y esa medida y esa altura es donde nosotros todos necesitamos llegar. Todos. Entonces Dios está interesado en que el hombre crezca, en que el hombre avance. Hay gente que por años dice: no, yo soy cristiano viejo y eso ya me lo sé yo. Y han quedado como los candiles que tienen esas mechas, pero que el fuego ya no alumbra, sino que la mecha está tan vieja que la mecha se torció hacia abajo. Y termina el candil ya no alumbrando a otros, sino solo alumbrándose a sí mismo. Entonces, Jeremías 9:24, y yo estoy interesado en que este tema quede claro hoy en nuestras vidas, porque mis amados, una de mis ocupaciones de los pastores, las pastoras, es que podamos avanzar. Amén. Y yo siempre les voy a estar hablando del desafío en Dios, del desafío para lograr las cosas, del desafío para alcanzar las cosas y alcanzarlas de buena forma, como las águilas volando y no como las culebras arrastrándose. Porque hay 2 formas de llegar. Usted puede llegar volando o puede llegar arrastrándose. Y es el deseo de Dios que lleguemos como las águilas. Entonces, Jeremías 9:24. Hoy vamos a comenzar con ya terminamos la serie del agradecimiento. Vamos con la serie del conocimiento. Y vamos a estar hablando por unos días del conocimiento. Porque es importante. Y yo le voy a decir por qué. Mire lo que dice Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías 9:24, nueva traducción actual, nueva traducción viviente, perdón, allá está la versión.
De hecho, la próxima vez este asunto lo ponen más para acá. ¿Para qué? Para que no esté la gente así. ¿Vea? La ponen más al centro, por favor. Pero los que desean jactarse, ¿cómo dice ahí? ¿Alcanzan a leer? Juan José, ¿alcanzas a leer allá? ¿Sí se lee? Ok. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente. ¿Cómo? Conocer a Dios verdaderamente. Y vaya a poner atención a las palabras, porque son palabras contundentes, palabras que dan certeza. Y dice, de conocerme. Si ustedes se quieren jactar en algo, jáctense en esto, de conocerme verdaderamente. Porque hay gente que lo conoce y no verdaderamente. Y dice, y entenderme. Son dos cosas: conocer verdaderamente y entender que yo soy el Señor. Y ese versículo, hermano, encierra tanto que es la gran necesidad del hombre, que los muchos cristianos, que muchas personas que asisten a las iglesias no logran dimensionar todo lo que encierra este versículo en el conocimiento y en el entendimiento de Dios. Porque hay gente que conocen, pero no entienden a Dios. Porque conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Ya va a ver usted. Entonces, eso es una parte, conocer. Hay mucha gente que conoce versículos bíblicos, se los pueden de memoria, son una carreta recitando versículos. Pero a la hora que se llegue el momento de ponerlos por obra, no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento. Se les quedó al nivel del logos y no bajó al nivel del rema. Logos, conocimiento. Rema es palabra que vivimos. Entonces, ¿dónde está la clave entonces para conocer y entender? La clave está en que conocemos, pero ponemos por obra. Amén. ¿Cuándo es que la palabra que conocemos se pone por obra? Cuando está Jesucristo, era la palabra viva. Y cuando Él fue tentado en el desierto, Él era la palabra. Y cuando se enfrentó al diablo, llegó el tiempo de poner por obra la palabra que conocía, la palabra que Él sabía, o que Él es la palabra. Pero hasta ahí llega un momento en que la palabra se pone por obra. Y ahí verdaderamente es el momento cúspide en donde sabemos o no sabemos que pasamos el examen. El examen se pasa cuando la palabra que conocemos la ponemos por obra y se vuelve vida en nuestra vida. Entonces, dice la palabra de Dios, si ustedes se quieren jactar en algo, jáctense en dos cosas. Y ahí están las dos cosas. Uno, en conocerme. ¿Cómo? Así de volada, así más o menos. Yo ya me puedo, pastor, que Jesús lloró en el versículo aquel. Yo ya puedo cantar, yo ya puedo predicar, pastor, yo ya sirvo. No, porque eso no es conocer a Dios verdaderamente. Conocer verdaderamente a Dios, se cierra esa etapa cuando está el entendimiento y cierra esa parte. Y entonces el entendimiento viene a dar certeza de que lo que conocemos, vivimos. ¿Está usted viviendo lo que conoce? ¿Está usted poniendo por obra los versículos que sabe de memoria? Amados hermanos, ese es el anhelo, ese es el crecimiento. Ese es decir, voy en una estatura, voy en una medida, voy en una altura, voy alcanzando una estatura. Dios quiere que alcancemos una altura. Dios quiere que alcancemos una altura. No hay límites para esa altura. ¿Sabe por qué no hay límite? Porque el límite es Cristo. Entonces, y mire qué más dice ese versículo. Hagan solamente esto, de conocerme y verdaderamente entenderme que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra.
¿Y qué más dice ahí? Y dice que en esas cosas Él se deleita. ¿En qué se deleita Dios? Se deleita en el amor inagotable que Él sabe dar al hombre. Por eso el hombre nunca puede decir, Dios no, conmigo no. No, hermano, Dios siempre quiere que el hombre venga al arrepentimiento. Dios siempre quiere que el hombre venga a Dios. Sus brazos de amor y de misericordia siempre están extendidos. Él no es como los hombres. Los hombres tenemos una medida y la agotamos cada cierto tiempo y decimos, yo con esa persona ya no voy más. Yo he dicho muchas veces, con esa persona ya no gasto una saliva yo más. ¿Por qué me he gastado saliva? Hay hermanos con los que me he gastado tiempo y saliva. Y me he gastado, no tiempo, me he gastado la vida. Por querer ver los que cambien, pero no han querido cambiar. Y ahí están. Yo seguiré sentado viendo el show. Entonces, dice que Dios se deleita en la justicia, se deleita en el amor y en la rectitud. Ahora bien, ¿y quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién firma? Yo, el Señor, he hablado. Entonces, esas cosas son importantes, pero un día vamos a tener el tiempo para hablar solo de este versículo, del conocimiento y el entendimiento. La palabra de Dios dice en Efesios 1:15 en adelante, dice, ese versículo no está ahí, pero no lo busque, dice que Dios nos da espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Amén. Y entonces, revelación para conocerle y sabiduría para poner por obra. Entonces, ¿qué necesitamos? Usted quizás vino hoy buscando otra cosa, pero lo que verdaderamente necesitamos es revelación y sabiduría. La revelación para conocerle, qué le agrada, qué le desagrada, los mandamientos de Dios, cómo ponerlos por obra, y sabiduría para eso, exactamente para eso, para saber poner por obra en el momento justo. Entonces, dice la Biblia que el Señor en Romanos 1:20 aproximadamente dice que no hay excusa para que el hombre diga que no le conoce. Búsqueme Romanos 1:20 ahí, por favor. Y dice que no hay excusa, porque Dios desde el principio, Dios ha dejado entrever. Si ustedes han visto la tierra, ¿cuántos han visto la tierra? ¿Cuántos han visto la tierra? Esta tierra. Contemplar esto. ¿Usted ha visto esto ya? ¿Cierto? Hemos visto los cielos. Entonces dice la Biblia, desde la creación del mundo, dice, mire cómo dice ahí, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. ¿Cuántos? Todos. Diga conmigo, todos. Los que hoy no quisieron venir y los que están aquí hoy. Los que hoy no se durmieron y los que vinieron temprano. Mire usted, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. ¿Cuántos? Así es que todos, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver, mire lo que dice, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su ¿qué? Y su naturaleza. Así que, véanme aquí por favor, vean este versículo, véanlo todos, véanlo. Véanlo. Vaya. Para aquellos que dicen, no, es que yo, no, Señor, no hay excusa. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice, hermano? Los que no vinieron y los que están aquí, ¿cómo dice? No hay excusa. No hay excusa. Usted no puede decir que no. Hermano, ay, Dios se ha revelado. Él mismo se propició. Él mismo autorizó a que el hombre le conociera. Una parte por lo menos. Hay una parte que no entendemos. Hay una parte que dice que ahora nos preguntamos, pero que un día, dice Dios, un día serán reveladas. Las cosas que no entiendes hoy, las vas a entender después. Amén. Las cosas que no entendemos hoy, las vamos a entender después. Entonces hay cosas que posiblemente hoy no entendamos.
Como por ejemplo cuando sufrimos situaciones difíciles en la vida, cosas y momentos inesperados que no entendíamos, o la muerte de un familiar, etcétera, etcétera, una pérdida. Y uno dice, no entiendo, ¿cómo fue esto? ¿Cómo le pasó a los padres de esos niños que murieron hace 5 o 6 días a manos de una persona joven de 18 años en Estados Unidos, que salieron por la mañana, se despidieron de sus padres, esperando volverse a ver al mediodía? Pero al momento, dentro de 4 horas les avisaron que sus hijos estaban muertos. Amados hermanos, ¿cómo se explica? ¿Cómo se le explica al alma que el hijo murió antes que el padre? Si se muere la esposa, el hombre es viudo. Si se muere el padre, el hijo es huérfano. Pero ¿cómo se llama cuando se muere un hijo? ¿Cómo se llama? No tiene nombre. ¿Sabe por qué? Porque es antinatural. Porque lo normal es que los hijos entierren a los padres y no que los padres entierren a los hijos. Entonces, ¿cómo se le explica cuando vienen esos momentos? Dios dice, no hay excusa para que ustedes digan que no me conoce. Y Dios, ya va a ver usted. Entonces, como no hay excusa, ¿verdad? El hombre sabe qué hizo. Dios dijo, yo me revelo a ustedes y ustedes conocerán de mí. Y ahí dice que no hay excusa. Y si ese versículo sigue para abajo, se va a dar cuenta. Sígueme por el siguiente versículo, 1:21. Dice que teníamos que adorar a Dios como Dios. Pero el hombre no quiso adorar a Dios como Dios, sino que hizo el hombre y se inventó ideas necias de Dios. ¿Qué se inventó? Ideas necias. Es cierto, dice ahí, ellos conocieron a Dios. Nosotros conocemos a Dios. Dice, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias. Tenga cuidado cuando no nos ceñimos a lo bíblico, sino a lo práctico. Porque podemos caer en esa categoría de gente que dice que conoce a Dios, pero se inventan ideas necias de Dios. Pastores que no han entendido que divorciarse no es correcto delante de Dios. Cristianos que no han entendido que no es correcto. Cristianos que no han entendido que ciertas cosas a estas alturas de nuestra vida ya las tuvimos que haber superado. Amén. Pero nos seguimos inventando ideas necias. Y creemos que Dios se tapa los ojos cuando nosotros hacemos lo que hacemos, aun cuando sabemos. Yo le he dicho siempre y se lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decirlo: materia dada en Dios es materia examinada. Hermano, Dios nos va a evaluar. Dios nos evalúa. Dios nos pasa el test. Entonces, como estamos hablando del conocimiento, Job 11:7, solo lo vamos a leer rápido. La Nueva Traducción Viviente, Job 11:7 al 9. Y dice la palabra de Dios: ¿puedes tú resolver los misterios de Dios? Mire qué grande es Dios. ¿Puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Así dice ahí, ¿no? ¿Puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Dice la Biblia, tal conocimiento es más alto que. ¿Es más alto que? Mire la grandeza, mire lo exuberante, mire lo fecundo, mire usted lo grande, porque la palabra exuberante significa eso, súper, es algo más allá, es algo que lo contiene todo, es algo que excede. Y dice, tal conocimiento es más alto que los cielos. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? Es más profundo que el Averno. El Averno es el Seol. Y dice, ¿y qué sabes tú? Le dice al hombre, ¿y qué sabes tú? Es más extenso que la tierra y más ancho que el mar. Así es de grande el conocimiento de Dios. Ahora, usted va a decir, pastor, pero es que eso está en otro nivel.
es que esto es para gente iluminada. Esto es para gente que ha llegado a otros niveles. Escuche una cosa. Ya va a ver usted con los versículos que le voy a dar, que nosotros sí podemos alcanzar. Sí podemos alcanzar lo que Dios habla aquí. Porque el conocer a Dios no es conocer solamente esos misterios y esas grandes cosas. Con el gran misterio de Dios, el gran misterio de Dios es que el hombre le conozca y le obedezca. Ahí se resolvió un gran misterio. Porque ¿cómo es que el hombre de repente conoce, entiende y ahora obedece? Eso es un misterio. Es un misterio. Es tan misterio que la mayoría de gente no conoce ni sabe cómo encontrar ese misterio. Si no, mire usted cuánta gente afuera no conoce. Porque, amados hermanos, hay gente en este mundo. Solo existen tres tipos de personas: los que desconocen totalmente de Dios, y no es porque desconozcan, porque Dios no se ha revelado a sus vidas, porque dice que no hay excusa para que nadie lo desconozca. Los que no conocen o no quieren conocer, mejor dicho, de Dios. Los que conocen pero no entienden, y los que conocen pero sí entienden. ¿Dónde estamos nosotros hoy? Espero que no estemos en las primeras dos que le mencioné. Espero que nosotros estemos conociendo y entendiendo. Conociendo para saber, pero entendiendo para poner por obra. Entonces, evidencia, vea esto. Le voy a dar algunas evidencias de personas que no conocen a Dios, creyendo que lo conocen. Porque yo siempre le he dicho, el peor error, como dijo Myles Monroe, el peor error de un hombre no es que desconozca algo totalmente. Lo peor que le puede pasar a un hombre no es que desconozca algo. Lo peor que le puede pasar es que lo que conoce esté equivocado. Entonces, dice la Biblia en Juan 16:2. Vea usted que estas son personas que creían conocer a Dios, pero no lo conocen. Mire usted. Mire qué hacen estas personas que dicen que creen que conocen a Dios. Dice la Biblia: los expulsarán de las sinagogas. Les dijo el Señor: los expulsarán de las sinagogas. Y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Y yo estoy seguro que usted ahorita ha de estar pensando en los talibanes. ¿Sí o no? Yo estoy seguro que usted ha de estar pensando en aquellos del Medio Oriente que degollan a los cristianos. ¿Verdad que sí? Los expulsarán. Y llegará el tiempo en que quienes los maten creerán que están haciendo algo para Dios. ¿Sabe que los historiadores dicen que durante toda la historia de la humanidad ha muerto más gente supuestamente en el nombre de Dios que en las guerras mundiales que han habido? Que ha muerto, el hombre ha matado más en el nombre de Dios que por otras causas. ¿Cómo es posible que el hombre haya matado en el nombre de Dios más gente, hermano? Entonces, aquellos que ahora mismo están discutiendo cuánta población debe existir para el año 2050, creen que le están haciendo un favor a la humanidad, a la tierra. Fíjese usted. Están discutiendo cuántos bebés deben de morir. Hermano, aunque usted no lo crea, todos esos cabezones se sientan frente a una pantalla y dicen: tantos bebés deben de ser abortados en tal año, tantos bebés deben de ser abortados a tal tiempo, tanta población debe morir. Así platican. Usted cree que es mentira, ¿verdad? Pero es cierto lo que estoy diciendo. Entonces, hay gente que cree que... Ahora, le dije, usted pensaba que está hablando de los del Medio Oriente. No, hermano, estamos hablando de esta iglesia, de las iglesias de aquí, de la iglesia del Señor, pues, estamos hablando. Porque ahí dice: los expulsarán de las sinagogas. ¿Quiénes expulsan a los hermanos de las iglesias?
¿Sabe usted quiénes expulsan a los hermanos de las iglesias? Los mismos cristianos impíos que se vuelven tropiezo para que otro se salga de la iglesia. Amén. No somos nosotros mismos los que los expulsamos. Somos nosotros mismos los que nos ponemos a la puerta para que no entren. Somos nosotros mismos los que serruchamos el piso. Somos nosotros mismos los que les ponemos zancadillas para que se caigan y no continúen esta carrera. ¿Cuándo? Cuando nuestra vida no testifica de Dios. Cuando nuestra vida no glorifica a Dios. Cuando nuestra juventud no ejemplifica que se puede ser joven y ser dedicado a Dios. Cuando nuestros matrimonios no ayudan a otro matrimonio que está en problemas. Cuando vivimos una vida solamente para nosotros y no tenemos misericordia por aquel que no tiene a Dios en su vida. Y no nos importa. Tan sencillo que la gente se pierde y no nos importa. Entonces estamos expulsando sutilmente y sin querer a la gente de la iglesia. Por eso le digo, no se trata de los talibanes. Esa gente, dice Dios, no me conoce. ¿Qué más dice ahí? Y llegará el tiempo en que los maten. ¿Cuándo? Los mismos cristianos que hablan de otros cristianos. Los que hablan del pastor. A mí no me, yo ya estoy, nosotros ya estamos curados. Tenemos suficiente aceite para que nos resbale, hermano. Nosotros somos capaces de tragarnos el sapo y reírnos. Mire, amado hermano, algo está pasando. Algo está sucediendo. Somos un ejército que apunta sus fusiles para adentro. Somos un ejército que vemos al compañero caído y no lo levantamos. Hemos perdido la misericordia. Hemos perdido el amor. Hemos perdido la capacidad de empatía. Somos nosotros y ahí venimos en el gran carro, nosotros solos y con 5 asientos solos. Ahí venimos con el pica, perdón porque no tienen pica. Y el pica solo. Ahí venimos con la camioneta sola. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿A dónde se nos... ¿Por qué no podemos hacer de gracia lo que un día hizo de gracia con nosotros Dios? ¿Por qué no podemos ir a tocar la puerta así como nos pomporronearon la puerta nosotros alguna vez? ¿Sabe? Cuando nosotros nos llegan a buscar con mi esposa, siempre decía, ah, ya viene ese hermano otra vez. Otra vez. Y mandábamos a los niños a decirle, no, dile que no estamos, que no estamos. Claro, estábamos de goma, hermano. El sábado habíamos ido a parrandear. Estoy hablando antes de Cristo, no me va a estar señalando. Hermano, ¿cuántas veces nos llegaron a tocar la puerta? ¿Cuántas veces nos llegaron a buscar? Vamos a la casa, tenemos casa de pan, tenemos células, nos decían. Unos hermanos que hoy es pastor, el pastor, bueno, él no que era el Chele Douglas Salinas, algunos de ustedes lo conocen. Con Guayo y su hermano y su mamá llegaban a pomporronearnos la puerta. Nos llevaban, nos decían, nos íbamos con ellos para la playa. Y yo veía y unas semanas antes decía yo, estos con guitarra alabando al Señor. Y yo queriéndome echar un trago, decía yo. Pero decía, aprendí que no se podía. O sea, aprendí, mejor dicho, que sí se podía disfrutar sin necesidad de eso. No me predicaron porque no me acuerdo de ningún versículo que me dijeron, pero me testificaron con su vida. ¿A quiénes le estamos testificando con nuestra vida nosotros hoy? ¿A quiénes? Al menos los que Claudia y Marvin, su esposo, hizo conmigo un día de ganarme para Cristo. Al menos lo estoy haciendo de gracia yo ahora. Le estoy respondiendo. Usted está respondiendo por esa persona que hizo esa labor de ir a buscarlo. ¿Qué amor lo movió? ¿Cuál fue el amor para que usted conociera a Dios?
Imagínese qué regalo. Que el regalo era que usted conociera a Dios y fuera salvo de la muerte eterna. Hermano, algo está pasando que no estamos entendiendo. Algo está pasando con nuestra vida, que Dios quiere hacer de nosotros personas que seamos multiplicadoras, fecundas espiritualmente hablando. Entonces, dice que estas personas que sacan a los hermanos de las sinagogas y los matan creyendo que lo hacen en el nombre de Dios. Mire qué sucede en el siguiente versículo. Dice en el versículo 16:3, eso se debe. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe, amados? Eso se debe a que nunca, diga conmigo, nunca. Pero ellos creían que sí. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Wow. Y ellos creían que sí lo conocían, y por eso hacían las cosas que hacían. Podemos caer en esa categoría de hacer cosas que desagradan a Dios por no conocerlo. Le voy a decir otro caso. Ahora, le voy a decir un caso de los que sí conocen a Dios. Juan 5:20. Juan 5:20 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuántos saben que el Hijo de Dios ha venido? Y dice, y nos ha dado ¿qué? Pero ha venido. No estoy hablando de que vino hace 2000 y tantos años, no. Está hablando que el Hijo de Dios ha venido en nuestras vidas, que un día nació en nuestros corazones. Amén. Que un día se reveló como el más precioso de los hombres en nuestra vida. Que un día se reveló como ese Dios de amor que nos andaba buscando desde antes de nuestro nacimiento. Que un día ese Dios nos buscó con amor, con ganas de encontrarnos, para que viniéramos a sus pies, para que nos arrepintiéramos, para que tuviéramos una vida nueva, para quitarnos el peso del pecado. Mire para cuántas cosas el Señor vino a nuestra vida. ¿Cuántos se sienten libres de eso, hombre? ¿Cuántos se sienten libres de eso? ¿Cuántos se sienten libres de eso? Ya no hay el peso. El acta que nos era contraria, dice que fue anulada en la cruz. Y dijo esas palabras: consumado es. Y eso significa: está pagado. Eso está pagado. No deben nada. No bajen la cabeza, no se avergüencen, levanten su cabeza con la cara al sol, sacudan sus pies, lávense la cara. Amados hermanos, a esa libertad es que Cristo nos llamó. A esa libertad es por la que Cristo pagó. Por esa libertad es la que Cristo padeció. Y no lo entendemos. Y no podemos ser capaces de ir por otros y hacer lo mismo. Entonces, dice que Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Qué nos dio? ¿Qué supuestamente deberíamos tener nosotros? Que ya ha venido el Hijo de Dios en nuestros corazones. ¿Qué supuestamente debería haber? Entendimiento. Pregúntese usted mismo: ¿tengo entendimiento de Dios? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Los que no están aquí pues son aquellos, vea. Ahí todo el culto voy a decir lo mismo. Mire, para que podamos conocer. ¿Para qué nos dio entendimiento? Para que nos jactemos, para que nuestro nombre sea famoso, para que esta iglesia sea famosa. No, hermano. Para que tengamos orgullo. No. ¿Para qué vino el Hijo de Dios y nos dio entendimiento? Para conocer. Para conocer al Dios verdadero. Porque sabe que hay otros dioses, ¿verdad? Que se revelan como Dios, pero no son Dios, dice. Por eso ustedes se inventaron, dice, ideas necias de quién es Dios. Entonces dice:
Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Ahora, le voy a dar 4 evidencias más para que usted se identifique sí o no, para que sepamos de quienes no conocen a Dios. Primera evidencia está en Filipenses 3:8. La primera evidencia de que una persona conoce a Dios es, escuche, una de las primeras evidencias de una persona que conoce a Dios es que todo, escuche bien, todo es menos que el conocimiento de Dios. Que todo es basura con tal de conocer a Dios. Que todo es menos, que nada es más importante. Todos estos que no han venido porque dice que es porque no han venido hoy, mañana van a trabajar. ¿Y ahí por qué no dejan de ir? Todos esos mañana van a trabajar, a excepción de aquellos que están enfermos de manera que no pueden venir. Hermano, yo vine ayer a las 4 de la mañana a trabajar, desde el viernes hasta el sábado, 4 de la mañana. Y no es porque no tenga sueño ahora, y no es porque no esté cansado ahora, pero es que esto es importante. Pero este es el lugar donde no podemos dejar de estar. Siempre les he enseñado a mis hijas, he dicho, trate de ver si lo que usted va a hacer en ese tiempo del culto lo puede hacer en otro tiempo. Que son 2 horas. 2 horas pasan rápido, ¿sí o no? Entonces dice, y aún más, yo estimo como pérdida, dice, todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Cómo las considera? ¿Cómo las considera el apóstol? Esta es la evidencia de una persona que conoce a Dios. Esta es una de las evidencias de una persona que conoce a Dios. Que todo es menos. Y esto es más. Que el conocimiento de Dios es más que todo. Más importante que todo. Padres que tienen a sus hijos y los levantan todos los días, de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, a las 5 de la mañana. Hay algunos que los pasan trayendo el microbús temprano, a las 6, a las 5:30 están listos. Y otros que van más tarde, por supuesto. Traigan a sus hijos a la iglesia. Porque si no, usted le está mandando un mensaje que la escuela es más importante que el conocimiento de Dios. Yo aprendí cosas en la escuela que hasta ahora, el día de hoy, no sé para qué sirven. ¿A usted le parece lo mismo? ¿Se acuerda de la esdrújula, sobre esdrújula y la no sé qué? ¿Ah? Pero sí, pero yo no hice operaciones matemáticas que no sé para qué. Pero ahora entiendo que lo que conozco de Dios sí me ha servido y me cambió la vida. Y nos ha cambiado la vida. Amén. Entonces, no mande el mensaje sutil a sus hijos de que es más importante la escuela que el conocimiento de Dios. En 15 días va a haber un lugar aquí, vamos a poner el canopy. Ya Mauricio está en ese tema. En nombre de Jesús debe estar puesta ese canopy ahí para que nuestros niños estén ahí. En 15 días debe haber baño ahí, debemos tener el canopy y debe estar pavimentado aquí. En nombre de Jesús. Y vamos avanzando. Gracias a Dios por los hermanos que Dios tocó sus corazones. Bien, entonces, decía el apóstol Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable. ¿Cómo es? El conocimiento de Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Incomparable. No me ponga en la balanza nada, porque nada le puede hacer peso. El apóstol, esta es una evidencia de alguien que conoce a Dios. Y dice, este conocimiento es incomparable. Dice,
en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cuánto lo conocemos? Entonces, mi Señor, por quien he perdido todo, dice. ¿Por quién? Y dice, ¿por quién? Porque usted sabía que el apóstol Pablo antes era de aquellos que mataba gente y sacaba a la gente de las sinagogas, ¿cierto? Y creía que lo hacía en el nombre de Dios. A eso él era un buen religioso, un buen fariseo. Pero ahora nosotros ya no somos más eso. Ahora nosotros entendemos lo que representa esto. Y dice, ¿por quién lo considero? ¿Cómo dice? ¿Por quién lo considero? Como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué cosas hacen contrapeso en su vida para conocer a Cristo? ¿Qué cosas hacen contrapeso ahora mismo? ¿Qué cosas le impiden? Póngale el nombre que quiera: trabajo, estudio, etcétera. Pero nada de eso, hermano, le va a cambiar la vida, a menos desde adentro hacia afuera. Le va a sumar conocimiento, sí, posiblemente, si no es que se le olvida. Pero que le cambie la vida, solo lo cambia el Señor, el Espíritu de Dios. Entonces, gracias. ¿Cómo nos asegura? Vaya, esa es una, ¿verdad? Ahora, otro versículo. Primera de Juan 2:3. Aquí está una evidencia de quienes conocen a Dios. Si usted andaba buscando y se estaba preguntando y usted no sabía y decía, ¿cómo sé que conozco a Dios? Aquí está la evidencia. Este es el resumen de esta predicación. Este versículo es el resumen de esta predicación. Dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios. ¿Cómo? Vaya pues, subraye ese versículo, hermano. Podemos estar solamente. De lo contrario, estamos inseguros. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. ¡Uy! Los chapines dicen, ¡oh, no, no! Cuando algo le sale así. Amados hermanos, pregunto yo, y me pregunto yo, me pregunto a mí mismo, a mi sifus, ¿conozco yo a Dios? ¿Conozco yo a Dios? Ahora le pregunto a usted, yo ya tengo la respuesta. Ahora le pregunto a usted, ¿conoce usted a Dios? Y ya entendimos qué es conocer a Dios. ¿Qué tanto conocemos? ¿Qué tanto obedecemos? ¿Cuánto? Todos los versículos, todos los mandamientos, perdón. Todos los mandamientos. Porque mandamientos son mandamientos. Yo los veo tristes, hombre. ¿Qué les pasa? ¿Acaso les dije algo que no les gustara? ¿Acaso dije algo que no es verdad? ¿Acaso dije algo que no les desafía? Este mensaje es para desafiarnos a crecer, a avanzar, a poner en evidencia de que no conocíamos tanto a Dios como creíamos que lo conocíamos. Amados hermanos, solamente entendemos que conocemos si le obedecemos. Amén. Juan 1:24. Juan 1:24. Nueva Traducción Viviente dice: si alguien afirma, mire usted, por eso que yo ya he dicho, hace tiempo, bueno, hace un tiempo para acá, he comenzado a dejar de oír lo que la gente dice. Y he comenzado a ver lo que la gente hace.
He comenzado a dejar de oír las palabras huecas y he comenzado a ver lo que sí tiene esencia y consistencia en Dios cuando una persona vive una vida cristiana. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Si nosotros decimos que somos cristianos y proliferamos de ser criaturas, nacimiento nuevo en el Señor, debemos de vivir en consecuencia y en congruencia con eso. ¿Sabes cómo debe de ser eso? Como que estas ciudades, todo en la noche, una oscuridad completa. Pero donde está un hijo de Dios, ahí debería de haber una luz. ¿Aló? Ahí debería de haber una luz que alumbre a su comunidad, que alumbre a sus vecinos, que alumbre a sus compañeros de trabajo. ¿Por qué no trae a su compañero de trabajo a la iglesia? Porque sabe que ha tenido pleito con él, ¿verdad? Y no se lleva bien. Ya me imagino yo la cara que paran. Hermano, ¿por qué no? ¿Por qué no invitamos al vecino a la iglesia? Claro, porque el perro nuestro fue a hacer sus cosas a la casa del vecino y nos limpiamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no invitamos a nuestros amigos? Porque no les hemos dado testimonio que hemos cambiado. ¿Cierto? ¿Por qué no invitamos a las personas a Dios? Porque si nosotros sabemos que tenemos un mensaje de vida eterna, ¿por qué no los convocamos? ¿Por qué no los convidamos? ¿Por qué no generamos un espacio? ¿Por qué no nos sembramos para ellos? Y damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Mire usted, si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Le voy a poner otra. 1 Juan 3:10. Ahí más adelantito. Mire, esta está más fuerte todavía. 1 Juan 3:10. Dice: por lo tanto, hermano, por lo tanto, podemos identificar. ¿Sabe que la gente, a los que somos cristianos, la gente nos identifica? Yo tengo personas en mi Facebook, en mi perfil de Facebook, que nunca le han puesto un like a una publicación, pero de vez en cuando me escriben y me dicen algunas cosas. No te doy like, pero estoy de acuerdo con vos en esto. Y le estoy hablando a gente que está muy en posiciones, en grandes posiciones ahora mismo, que no quieren poner un like. ¿A saber por qué? Pero te escriben en lo privado y te dicen tal cosa. Mire, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios. Solo hay dos hijos de Dios. En este mundo solo hay hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios? Solo hay dos. Bueno, los que no levantaron la mano, ¿va? ¿Dónde están los hijos de Dios por última vez? Y están los hijos del diablo. Algunos que ninguno levantaron la mano, mire. Amado, solo hay dos tipos. ¿Dónde están los hijos de Dios? Solo hay, dice que se pueden identificar que hay dos tipos de hijos: los hijos de Dios y los hijos, ¿cómo dice ahí? Ahí dice el diablo. Y los hijos del diablo. Todo el que no conduce, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes,
no pertenece a Dios. O sea, no conoce a Dios. Todo el que no camina con rectitud. ¿Caminamos con rectitud nosotros? En la casa, en el trabajo. Damos testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, amado hermano, quizás vamos a dejarlo para otro día esta palabra, porque este mensaje, porque sigue mucho. Le quiero decir en 1 Corintios 2:10 para avanzar rápido, porque ya se acabó el tiempo. 1 Corintios 2:10. Mire cómo dice. Aló. Por este versículo debería usted saltar. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo. ¿A cómo? A fondo. Y nos muestra los secretos profundos de Dios. Entonces nosotros, los hijos de Dios, que ha venido ese Espíritu a nosotros ahora mismo, y ese Espíritu vive en nosotros, y donde nos constituimos en templo y morada del Espíritu Santo. Hoy ese Espíritu vive en nosotros. ¿Cuántos están conscientes de eso? Por eso vivimos una vida que agrada a Dios, una vida que agrada al Espíritu. Dice, pues fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. No fue por nosotros mismos, fue Dios mismo que se propició un Espíritu Santo para que nos la revelara a nosotros. Y ahora Dios se pudo quedar con esos secretos, con esas revelaciones, pero nos quiso revelar al Hijo. Entonces, 1 Corintios 2:12. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Cuántos han recibido el Espíritu de Dios? Pero nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. ¿Se da cuenta por qué somos diferentes? ¿Por qué tenemos que actuar diferente? ¿Por qué tenemos que vivir diferente? ¿Por qué tenemos que hablar diferente? Porque tenemos que testificar diferente. ¿Se da cuenta? Porque somos luz. Y ninguna luz se enciende para esconderse. Nadie enciende una luz y la esconde bajo el almud, sino que la pone en un lugar alto para que alumbre a otros. Entonces dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos ay, hermano. De manera que aquellas cosas tan altas como el cielo, tan grandes como el mar, todas esas cosas que nos preguntaba allá Job, dice ahora, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el del mundo, de manera que podemos conocer, ay hermano, las cosas maravillosas que Dios ha regalado. ¿Sabe cuál es ese versículo que está antes que este? Son aquellas cosas, dice, que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido nunca al corazón del hombre. Son esas cosas para las cuales yo tengo preparado para aquellos que me aman. Ay, hermano, ¿está usted dentro de ese grupo? ¿Está usted dentro de ese grupo? Hermano, las verdades espirituales son esas cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. El no entender, escuche, el no entender esas cosas, hermanos, lastimosamente, es una evidencia de que somos carnales y no espirituales. El no entenderlas. Por eso es mi intención, por eso es nuestro anhelo, es nuestra ocupación que usted aprenda de Dios. Que usted no solamente conozca de Dios, sino que usted conozca a Dios. Que usted no solamente lea, sino que entienda. Que usted tome su cuchara en su casa.
y tenga sus tiempos con el Señor, en lo privado, que lo haga crecer. Pasamos demasiado en contacto con las cosas, y lo digo por mí. Imagínese usted, las vigilias aquí, cuando hemos tenido vigilias a las 12 de la noche. Antier amanecí hasta las 4 de la mañana trabajando. ¿Se da cuenta? Y nosotros hemos recibido, dice, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. 1 Corintios 2:14. Escuche, el no entender las cosas espirituales, aunque digamos que somos cristianos, es una señal de que somos cristianos carnales. Pastor, ¿cómo cristiano carnal? Es que hay cristianos espirituales. Y hay, míreme la seña, primos carnales. Dice 1 Corintios 2:14, pero los que no son espirituales, o sea que hay unos que no son espirituales, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Los que no son espirituales, ¿qué son? Carnales. Y yo renuncio a que aquí hay gente carnal. Si no, hay gente espiritual, gente que está anhelando las verdades de Dios y está entendiendo y está conociendo para poner por obra. Y dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena, ¿cómo? Ridículo. Y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ventajas es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y hasta aquí vamos a llegar porque se nos acabó la peseta. Ahora, ¿sabe que nosotros tenemos un Espíritu Santo en nosotros que nos guía? Dice que nos guía hacia toda verdad. ¿Cierto? Dice que Él no habla de su propia cuenta, sino que les dirá, dice, lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro, dice. Entonces, ahora, pastor, ¿hasta cuándo entonces voy? Mire usted, Efesios 4:13. Nos vamos a adelantar para terminar. Pase la alabanza, por favor. Efesios 4:13. ¿Hasta cuándo aquellos que no han venido deben de venir? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos debemos de congregar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos de leer la palabra? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos de inquirir en estas verdades de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Sabe hasta cuándo? Efesios 4:13 lo dice. Dice que el proceso, ¿cómo dice? El proceso, ¿qué dice? Ay, me dijo un hermano un día, pastor, es que fíjese que yo no entiendo, me dijo. Yo leo y no entiendo, me dijo. Muchas letras, pastor, me dijo. En medio de esas letras, en medio de estas letras, en medio de estas letras está la clave de la vida. Hay gente que las tiene abiertas en la entrada de las puertas, a ver quién las lee. Solo están esperando que se tuesten las páginas para tomárselas en horchata. Hermano, hay gente que toda esta semana no ha leído la Biblia. Ni tienen, ni quieren.
en medio de estas letras hay vida. En medio de estas letras hay amor de Dios. En medio de estas letras hay consolación. En medio de estas letras hay respuesta. Son estas letras que cuando está y se junta con el Espíritu Santo de Dios que está ahora en nosotros, esto hace producir espíritu vivificante, porque es el Dios mismo que se revela a través de su Espíritu. Hermano, lo invito a que conozca, lo invito a que lea, que el menor tiempo que tenga posible, abra su teléfono, cargue la Biblia en su teléfono y lea. Dios no va a tardar en dejarse revelar a su vida y va a ir poco a poco conociendo. Entonces, el proceso, ¿hasta cuándo va a ser el proceso? ¿Hasta cuándo aquellos que no han venido deben de venir? ¿Hasta cuándo aquellos que están conectados, que son de aquí de Santana, deben estar aquí? ¿Hasta cuándo? El proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. ¿Conocimiento para conocer? No. ¿Conocimiento para qué? Conocimiento para ser maduros. Un maduro no se queda fácilmente en su casa un domingo. No, jamás. Un maduro no pone en la balanza si viene a la iglesia o no viene a la iglesia. Jamás. Un maduro no dice, hoy es miércoles, no tengo tiempo. Jamás. Un maduro se rebusca por estar en la presencia de su amado. Así decía el salmista: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté todos los días yo en la casa de Jehová, para conocerle, contemplar su hermosura y su santidad. Un maduro no duda. Un maduro no discute con los mandamientos de Dios. Un maduro solo entiende que si viene de Dios, eso es verdad. Un maduro solo entiende que si es mandamiento de Dios, es porque Dios quiere hacerme un favor y bendecirme. Un maduro entiende que los no de Dios es la expresión más grande de amor. ¿Sabe por qué? Así como usted cuando es padre y le dice a su hijo no, a veces castigamos a nuestros hijos y quizás nos duele más a nosotros. Igual es Dios. Cuando nos dice no, es la expresión más grande de amor de Dios, porque también a Él le duele, pero sabe que lo que nos está diciendo nos conviene. Este proceso va a continuar porque hay algo que alcanzar. El conocimiento del Hijo nos va a llevar a ser maduros. Ya no niños, ya no de leche, ya no kinder. Ya no están llamándoles: hermanos, venga al culto, hermano, sirva, hermano, aquí, hermano, allá, hermano, congréguese. No, el conocimiento del Hijo de Dios nos va a llevar a ser maduros. ¿Cuántos quieren ser maduros? Maduros. Y dice, ¿en el qué dice? ¿Maduros en qué? En el Señor. Es decir, hasta que todos lleguemos. ¿Hasta cuándo? A la ¿qué? A la plena y completa. Plena y completa. No hay nada más completo que lo pleno. Y aquí dice pleno y completo. Hasta que todos lleguemos a la plenitud, dice una versión. ¿A la plenitud de qué? De la medida. ¿Se acuerda que le dije que había algo que alcanzar?
a la completa medida de Cristo. Póngase de pie, por favor. No sé cuál sea su medida ahora mismo, pero independientemente cuál sea su medida, le quiero decir una cosa. ¿Cuál es su medida? ¿Cuál es? La medida que nos vamos a proponer para la siguiente semana. ¿En qué vamos a crecer? ¿En qué vamos a obedecer a Dios? ¿En qué va a ser aquello que le digamos: Señor, tenía razón, este domingo me has hablado a mi vida y me has dicho a dónde quieres que llegue? Por amor